Buenas noches. Es una gran oportunidad nosotros hablar de un tema relevante con una persona de tanta sabiduría como es el profesor Estrella. Definitivamente nosotros tenemos que ver que en el mundo todo es medible y todo es cuantificable. ¿Y qué más que hablar de las estadísticas en función de todas las informaciones que se capturan? Así es que, distinguido profesor Estrella, le doy la más cordial bienvenida, así de igual manera a todo este público que está presente en este conversatorio y a aquellos que de manera diferida lo van a escuchar a través del canal en YouTube Aprende con York. Así es que abrimos esta dinámica que nos permite la tecnología de la información y la comunicación y por supuesto esta parte de la información que nos reflejan las estadísticas del cual es el tema que vamos a tratar. Perfecto, perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por acudir al llamado. Pero antes me gustaría que Niurka nos haga una especie de presentación de ella para saber de quién se trata. Quizá la mayoría no la conocen en este Bueno, escenario. bueno, yo soy Niurka Beato Alba, soy docente en el ámbito de los negocios, de la administración y del mercadeo, y en todos los aspectos que tiene que ver con el comercio internacional, acuciosa, inquieta, como así me denominan, en temas de comercio internacional y aduanas. Dentro de uno y otros aspectos, escribo en la columna de acento que se denomina comercio internacional y entre otros aspectos en la modalidad de la virtualidad, pues por supuesto me permito ofrecer algunas informaciones a través de las cápsulas en Instagram y temas diversos sobre esta alternativa en el canal de YouTube. Así es que dentro de uno de estos solamente es un don de dar, profesor. Hay micrófonos Perfecto. abiertos, déjeme ver. Vamos a ver si lo silencio. Así es. Y por su parte, ahora me corresponde a mí presentar a usted, profesor. El profesor Estrella es una persona versada con vasta experiencia en temas de estadística, docente y con una trayectoria que le permite transmitir, transferir ese conocimiento sobre una temática que esencialmente la utilizamos en la captura de información y en todo el ámbito de la investigación de mercados para uno conocer todo lo referente a las diferentes data que dependiendo del interés nosotros hurgamos a través de los diferentes medios. Así es que, profesor, en la medida que vayamos viendo, pues ahí mismo va detallando toda esa dinámica y ese know-how que usted posee. Además, somos de por allá del campo, profesor. Sí, descubrimos eso el otro día. Sí, somos de ahí cerquita del campo. Así es que vamos a lo que vinimos, profesor. Definitivamente, darle un salto cualitativo en el tema cognitivo es evidentemente una participación que nosotros estamos llamados a transmitir, a transferir ese conocimiento que hemos adquirido. El conocimiento, si usted lo recibe y no lo transfiere, de verdad que para mí, a mi entender, y en todo lo que así comunico, no tiene nada que ver. Hay que dar de lo que se ha recibido. Así es que damos inicio, profesor, a toda esa modalidad de las estadísticas, de lo esencial que nosotros buscamos, de cuál es el foco de atención por la muestra, por la captura de la información, por la generación de esa data, que ese intercambio de informaciones a nivel de todo lo que hurgan nuestros estudiantes
y todos los interesados, y más allá, el intercambio de información a través de los organismos internacionales que buscan dentro del entorno político, económico, logístico, el comercio per se de import y export, y en sentido general todo lo referente a una data fehaciente que genera las estadísticas de nuestro país y por supuesto que son utilizadas a nivel global. Bien, entonces, buenas noches de nuevo, Niurka. Aquí hay muchos especialistas en estadística Qué y qué bueno. bueno que es un diálogo, que es un conversatorio, que no es solamente una exposición donde alguien plantea ideas, sino que en la medida en que planteemos una situación, esa situación genera aporte y conversaciones donde cada quien haga sus aportes. O sea que no es un asunto de que alguien tiene todo el saber, sino que vamos a compartir el saber de cada uno en los diferentes temas que vayamos tocando. En esencia, vamos a ver como tres dimensiones. Una primera dimensión sobre los censos, una segunda como operación estadística y otra parte de las encuestas y como operación estadística de obtención de información y de análisis de información y los registros. Es más o menos para tener un esquema de seguimiento en la conversación. Claro que sí. Bueno, lo primero es que un censo, todos lo conocemos como una operación estadística que recolecta datos sobre toda la población. Pero teóricamente, esto es básicamente en esencia un censo. De ahí podemos profundizar todo lo que sea necesario en el concepto de censo. Lo que sí es interesante que podamos nosotros hablar un poco de lo que ha sido la trayectoria de las estadísticas en República Dominicana y cómo han evolucionado los censos en República Dominicana, quizá incluyendo algunas ideas y algunas discusiones sobre el próximo censo de población y vivienda que se va a realizar probablemente en este año. Entonces, más o menos por ahí que queremos enfocar este asunto, recordando siempre, bueno, la estadística tiene una etapa dentro de su proceso histórico que es la etapa de los censos, aquella etapa donde se recolectaban datos y todos los grandes imperios recolectaban datos y utilizaban esos datos para de alguna manera tomar decisiones. Sin embargo, en República Dominicana, la esencia de la estadística, ya con cierta estructura legal, surge por allá, por el 1905, más o menos, 1905, y con un elemento muy relevante, y es que fue en principio a los ayuntamientos a que se le encargó hacer los conteos de población. O sea que había un concepto de descentralización del levantamiento de las estadísticas, porque se encargaba a los ayuntamientos para que hicieran la recolección de los datos. Amén de los censos que se realizaron en la época de la colonización, pero recuerden que no es hasta el 1905, cuando era el presidente Carlos Moral Languasco, cuando se crea la Oficina de Estadística. Y esta oficina encargaba ya, como les decía, a los ayuntamientos de la recolección de datos. Obviamente eso no duró mucho, porque después la ley se modifica y entonces surge el tema de que ya había una oficina central de estadística. Y eso es interesante.
Sin embargo, formalmente el primer censo se realiza, y aunque se habla de levantamiento de datos y todo este tipo de información, pero el primer censo, recordamos lo que de alguna manera estamos vinculados con esto, que se realiza de manera formal en el 1920. Y de alguna manera, porque fue una época en que se comienza a expandir por todo el mundo lo que son la realización de los censos. En teoría, los censos se realizan cada 10 años, en el año terminado en 0, aunque en República Dominicana, de los 9 censos que se han realizado, solamente alrededor de 4 de ellos se han realizado en un año terminado en 0. Otros se han retrasado 1 año, 2 años, hasta 5 años. Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, en el 1920, ¿cuál era nuestra población? Era un tema éramos como incipiente, una población de apenas 900,000 personas. Sin embargo, ya para 1935 éramos alrededor de 1.5 millones de personas, es decir, una población que creció rápido. Para el 50 ya pasamos de 2 millones. 10 años después ya pasamos de 3 millones. Y así fuimos creciendo a razón de casi 1 millón y hasta 1,5 millones cada 10 años fue creciendo nuestra población. Ahora, ¿cuál es la tendencia de nuestra población desde el 2010 hacia 2030, por ejemplo? Tenemos esa tendencia de crecimiento de casi 1 millón, o esa alta tasa de crecimiento que teníamos en esos periodos anteriores. Todos sabemos que no, un tema de baja tasa de fecundidad ha provocado que nuestra población no crezca a la velocidad que crecía en los años anteriores, y que quizás en 10, 15 años tendamos a una población estacionaria, es decir, a una población que no crezca tanto como, como ocurría en esos años anteriores. Ahora, el nuevo censo, que es uno de los retos que más incertidumbre está causando en estos momentos. Primero porque hay unos componentes no usados anteriormente. Y está, por ejemplo, el caso de la cartografía digital, donde ya todo está siendo georreferenciado y se ha tenido grandes avances en eso. Pero hay otro elemento importante, y es la posibilidad de que parte de los hogares puedan llenar la boleta censal en línea. Y eso se está discutiendo, y probablemente ocurra así para algunas de las poblaciones de los hogares que sean seleccionados, o que lo soliciten, o que cumplan con las condiciones. Pero lo importante es que el ejercicio de llenar la boleta en línea pueda iniciarse en este censo de población del año 2022. Esperamos que sea 2022. En principio se barajaba la fecha de octubre, la última fecha que escuché fue primera quincena de noviembre, pero ojalá todo este procedimiento y toda esta planeación del censo pueda ejecutarse, y que se pueda tener ya un censo ahora a finales del año 2022. Hasta acá más o menos era en esencia lo que quería contarles sobre los censos.
Y ahora entonces sí me gustaría que otros aportes, otras personas que conozcan sobre el tema, que puedan darnos un poco de luz, otros enfoques sobre los censos. Esto ya, para que en realidad se trate de un conservatorio, de un diálogo entre todos los que estamos participando acá, como ya como un solo equipo, no como una persona que esté eh, dirigiendo y planteando todo el aspecto de los conocimientos del tema. Es así, profesor. Definitivamente pueden sentirse en la libertad de levantar su manito para que tengan su intervención, más cuando el profesor Estrella ha definido un contenido bien interesante por la dinámica y las expectativas que tenemos para ese censo, donde urge conocer cuál es la situación real de nuestra República Dominicana. Evidentemente que en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues ya la segmentación de esa población para poder definirse cuáles son los que tienen las condiciones para responder una información acertada y tener una data fehaciente, pues definitivamente es parte de lo que ahí pudiera identificar, sobre todo la educación superior y todo lo que hoy día manejamos la digitalización. Así es que dentro de ese ámbito y los puntos que ha planteado el profesor Estrella, pues definitivamente igual ustedes pueden sentirse en la libertad de plantear su posición. ¿Alguien quiere comentar algo, observar algo, argumentar sobre la temática del censo, la historia y todos estos temas y la expectativa que tenemos para el censo con tendencia a realizarse en el último trimestre del año 2022 presente? Bueno, si no hay ninguna inquietud, Una pregunta, ¿sí? Alberto Estrella. ¿Sí? Yo soy Dionisio Hernández. Un placer. Muy interesante el recorrido histórico que nos ha hecho Alberto Estrella sobre la evolución de los censos en nuestro país. Y a mí en particular me preocupa un poquito, me inquieta un poco el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda pautado para realizarse a finales de este año. Yo quería saber si usted tiene conocimiento acerca del montaje de ese censo, porque hasta ahora lo que he visto a través de la prensa y de comentarios de colegas es que todavía no existen condiciones para el levantamiento censal, y más de que se tiene en plan la utilización de tabletas, o sea, de dispositivos electrónicos para la captura de datos, y además se utilizará también el cuestionario impreso para los casos en donde no sea posible la aplicación mediante un dispositivo electrónico. La inquietud mía es esa, Alberto, si tú crees que realmente tendremos censo este año. Bueno, la inquietud mía es similar a la suya. En estos momentos, si ustedes observan, en algunas ocasiones nos encontramos con personal de la Oficina Nacional de Estadística visitando hogares, trabajando con el tema de la cartografía. Cuando a esta época la cartografía no está ya bien definida, eso ya nos va dando una idea de que el tiempo se está agotando, se está acortando. Y el indicio de que en principio estuviera programado para octubre y ya se haya movido para noviembre. Y si no se hace en noviembre, probablemente sea difícil ya, porque diciembre tiene
una característica muy especial, de manera que yo también siento la incertidumbre de que la planificación está un poco atrasada, porque de hecho ya era tiempo de que la campaña publicitaria comenzara de sensibilización a la población para que estuviera atenta y para que colaborara, tanto en términos de participación como en términos de recibir a los empadronadores y brindar la información que estos requieran en la aplicación de la boleta censal. Entonces, eso es una inquietud que todos tenemos. Pero si la situación se ven al ritmo que van, yo estoy completamente convencido de que el año 2022 sería difícil la realización del Censo de Población y Vivienda de 2010. Definitivamente hay que ver que el montaje de un censo conlleva una serie de elementos más en medio de una pandemia que ahora tiene un proceso de reactivación y todos esos puntos y la parte de la proyección y el presupuesto que también hay que incluir en todos esos elementos. Sin embargo, es notorio que hay un interés marcado por conocer la definitiva población y todos los elementos que emanan de una situación, a ver si tenemos informaciones que puedan permitir un orden divino en todo el ámbito, porque hasta para la renta de una vivienda la gente tiene una dispersión de información. La información está muy dispersa y sobre todo que nosotros tenemos muchos extranjeros aquí que no del todo están cuantificados y registrados y eso es elemental que nosotros también lo identifiquemos. Sobre ese aspecto, ¿alguien más quiere tener algunas puntualizaciones? Bien, entonces, fíjense que Alberto, perdón, hay alguien que tiene, dice iPhone, bueno, porque tiene la mano levantada. Si puede activar ya, puede conversar. Sí, nuestra inquietud va básicamente dirigida a recaudarnos la información de cuáles son los elementos, los renglones básicos que se piensan medir con el próximo censo, además de la poblaciones diversas que tenemos ahora, que son elementos básicos. Pero además de eso, ¿cuáles son los llamados ejes centrales del próximo censo? bien, esa voz yo la conozco. Vicente Mejía. Yeah. Vicente, escuchó que Alberto lo conoce. Un placer. Como decimos en la suba, nos criamos juntos. Así Vicente, Niurka es hija de Mundito Beato. No, de Caneca, de Radamé Beato, de Caneca. Pero qué placer, qué orgullo tener de esos valores por allá en nuestros campos. Así es, un placer, de verdad. Gracias, igual. Sí, Vicente, la última discusión en la que participé como miembro de la Comisión Censal, representando la institución de trabajo, el censo es básicamente población y vivienda. Recoge características de la vivienda, tanto de la infraestructura de la vivienda como de los servicios. Pero también recoge información del hogar. Y dentro de la información del hogar está la dimensión empleo, está la dimensión educación. Un tema muy interesante que trata de medir los niveles o qué tan profundos son los temas de discapacidad en la población.
Eh, También recoge información sobre la movilidad de la población, porque te pregunta dónde vivía hace 5 o 10 años para saber qué tanta movilidad ha habido en la población. Lógicamente, los temas de ubicación geográfica, que te permite bien tener cómo está estructurada y cuáles son las poblaciones de acuerdo a las diferentes demarcaciones políticas que tiene el país, lo que lógicamente sirve de base para la planificación del país. Y a ver si recuerdo básicamente son estos los temas, pero lógicamente cada variable cada dimensión de esto, cada variable de estas dimensiones permite calcular una batería enorme de indicadores, porque después vienen los cruces de variables de cada una de la variable de cada una de estas dimensiones, y eso genera una información riquísima e interminable de, de, de datos ya específicos y de correlaciones de variables que permiten ya analizar a profundidad cuál es la característica de nuestra población a partir de las dimensiones que se trabaje el censo de población. Hay otra cosa, creo que ahora se incluye el tema de cómo usted se considera, si se considera blanco, afrodescendiente, negro, o sea, hay un tema ahí bastante complicado que nunca dice la verdad porque lo que uno cree es como uno se percibe. Y, y otros temas que son engorrosos y que no logran incluirse todavía en los censos, es que el tema de la religiosidad, por ejemplo, porque ahí hay un tema un poco complejo, de quizás la lucha de intereses de los diferentes instituciones religiosas que hay en la sociedad. Pero básicamente esos son los temas o las diferentes dimensiones que se recogen en un censo de población y vivienda. Bueno, quizás sería interesante que pensemos ya en el tema de las encuestas. Fíjense que la idea es que siempre terminemos en la discusión de un tema actual. El de los censos, hicimos un recorrido histórico y finalmente terminamos en lo que es el censo de población y vivienda del 2022 o cuando se pueda levantar. Y bueno, fíjense, el país es rico en realización de encuestas. En realidad, hay muchas encuestas que se realizan en el país, pero que los usuarios muchos no conocemos. Y algunos la conocemos a profundidad dependiendo del área en que nos desenvolvamos. Pero una de las encuestas con más trayectoria, y yo pienso que la más robusta que hay en el país, es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Esa encuesta la realiza el Banco Central y la levanta trimestral. Por eso se le llama continua, porque se levantan los datos cada 3 meses. Y se levantan de manera continua, no es como puntualmente en un día del trimestre, sino que es un levantamiento continuo. Están las ENOGAR, que levanta la Oficina Nacional de Estadística, y dentro de la ENOGAR a veces se levanta la ENOGAR MITS, que ya incluye una serie de elementos adicionales que no incluye la ENOGAR sin MITS. Recientemente, no sé si ustedes vieron la ENA, la Encuesta Nacional de Alfabetismo, hay unos datos interesantísimos ahí en la ENA porque mide el analfabetismo, pero entonces lo mide para los nacidos en República Dominicana y para la población completa.
Entonces, tratando como de ver cómo se comporta el analfabetismo en